Muy queridos buscadores de la verdad, hoy comenzaremos con nuestra serie de programas especiales. Haremos una reflexión sobre acontecimientos relevantes y los 2 siguientes días tendremos un análisis de noticias mes por mes. Sabemos que el año ha sido difícil con todos los encierros obligatorios y los problemas financieros a los que nos hemos enfrentado todos en el mundo. El episodio de hoy les dará una idea de lo lejos que hemos llegado. Comenzaremos hablando de Joe Biden como el 46º presidente de los Estados Unidos y las circunstancias que lo rodearon. También sobre el manejo de la pandemia y la vacunación obligatoria de su régimen. Y no olvidemos la desastrosa retirada de Afganistán y el efecto en geopolítica que esto implica. Repasaremos la crisis de inmigración ilegal en la frontera sur, avalada como una invasión de carácter socialista, y cómo el proyecto de ley Build Back Better de $1,75 billones de Biden sufrió un revés, ya que el valiente senador demócrata Manchin se niega a apoyar el socialismo en Estados Unidos. Para cerrar, esperanzados y con un gran sabor de boca, reflexionaremos sobre el segundo impeachment del Senado, donde nuevamente se declaró a Trump inocente. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y estás en Factor Sorpresa. ¡Comenzamos! El 20 de enero, Joe Biden juró su cargo como el 46º presidente de los Estados Unidos. Comenzó su mandato derogando inmediatamente muchas de las políticas de la anterior administración de Trump en favor de un gobierno socialista de extrema izquierda, preparando el terreno para un año de muchas crisis graves. En este final de año, casi todas las políticas de Biden habían fracasado y por supuesto el señor Biden está en su punto más bajo en las encuestas de opinión. Su administración solo se ha caracterizado por un exceso de división, políticas desertadas, corrupción y una incompetencia atroz. La lista de fracasos de Biden es larga y crece cada día, pero tenemos los más destacados. La caótica retirada de Afganistán. Uno de los más sorprendentes fue la desastrosa retirada de las tropas de Afganistán. El burócrata Biden retiró las tropas antes de asegurarse de que todos los estadounidenses, titulares de tarjetas de residencia y aliados, estuvieran fuera y a salvo. Luego tuvo que enviar tropas de vuelta para ayudar a todos los que quedaron varados fuera. Además de dejar varada a la gente, la retirada puso en manos de los talibanes armas, vehículos y equipos por valor de miles de millones de dólares. Se abandonó una base estratégica en la lucha contra el terrorismo y luego los talibanes liberaron a los terroristas encarcelados. Frontera abierta para bandas y traficantes. Otro de los desastres de Biden está ocurriendo en la propia frontera sur de los Estados Unidos, debido a que este presidente izquierdista se negó a hacer cumplir las leyes de inmigración y en su lugar abrió la frontera sur. El resultado ha sido una afluencia sin precedentes de inmigrantes ilegales a Estados Unidos, entre los que se encuentran personas no vacunadas o infectadas con el COVID-19, así como miembros de bandas, traficantes de drogas, traficantes de personas, trata de personas para delitos sexuales e incluso individuos que figuran en las listas de vigilancia por ser considerados terroristas. El deber principal del presidente es velar por la fiel ejecución de las leyes. Biden y su régimen no lo han hecho deliberadamente y esto es un delito. La espiral de la inflación. La inflación se une a estos dos desastres. Los precios están subiendo fuertemente sin que haya un final a la vista. Además de lo que ya se supone un impuesto brutal para los pobres y los que tienen ingresos fijos, Biden quiere gastar billones más, lo que solo empeorará la inflación. Además, la economía está sufriendo cuellos de botella en la cadena de suministro, con barcos que esperan semanas para llegar a puerto y luego hay escasez de trabajadores y camioneros para manejar la carga una vez que lo hacen. Estados Unidos depende del petróleo extranjero. Inmediatamente después de asumir el cargo, Biden canceló el oleoducto Keystone XL, que habría dado empleo a unas 11,000 personas. El petróleo que se había transportado por ese oleoducto
seguirá llegando, pero ahora por medios más costosos y contaminantes, camiones y ferrocarril. Mientras tanto, Biden aprobó el oleoducto Nord Stream de Rusia a Alemania, mientras restringe la producción nacional de petróleo y gas, lo que lleva a un aumento de los precios del gas y de la calefacción. El llamamiento de Biden a la OPEP y a Rusia para que suministren más petróleo y gas para bajar esos precios hace que Estados Unidos dependa del petróleo extranjero. La teoría crítica de la raza. Biden ha adoptado plenamente la política de identidad en la burocracia federal. Muchos de sus nombramientos fueron en función de su raza, género o condición LGBT, y no porque fueran las personas más cualificadas para el puesto. Biden también restableció cursos de adoctrinamiento en teorías raciales para los empleados federales. Así su régimen ha reforzado, en lugar de rechazar, las mentiras tóxicas que se propagan actualmente por el sistema educativo y las instituciones políticas de Estados Unidos. Sin justicia en el Departamento de Justicia. Esta administración socialista ha politizado completamente la aplicación de la ley federal. Su Departamento de Justicia no ha tratado a los delincuentes con igualdad. Ha impuesto duras penas y largas detenciones previas al juicio a los que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero, pocos de los cuales estaban involucrados en algún tipo de violencia o destrucción de la propiedad. A lo sumo, fueron culpables de allanamiento de morada y obstrucción de los procesos gubernamentales, delitos que cometen habitualmente los grupos de izquierda a quienes no se les apresa y menos se les juzga. Comparemos el trato que da el Departamento de Justicia a los acusados del 6 de enero contra el beneficio que obsequia a los alborotadores como Antifa y Black Lives Matter, que intentaron quemar el Tribunal Federal de Portland y han cometido delitos federales mucho más graves. Y por si esto no fuera ya un escándalo, resulta que durante el año el Departamento de Justicia dirigió su atención contra los padres de familia que estaban evidenciando que las escuelas adoctrinan con ideas socialistas y sexualizan a sus hijos. Incluso en este periodo del desgobierno de Biden, el ejército se ha politizado de forma similar. Los generales promueven sus propias carreras a expensas de su función básica. El manejo represor del COVID. Otro de los fracasos que Biden tuvo fue una mala gestión de la pandemia del COVID-19. Biden heredó los enormes beneficios de la vacuna contra el coronavirus producida por la operación Warp Speed de la administración Trump, pero luego ordenó inconstitucionalmente la vacunación obligatoria, con el resultado de que el país se enfrenta a la dimisión y el despido de policías, bomberos, trabajadores médicos y personal de las Fuerzas Armadas. Peor aún, a pesar de la vacuna, han muerto más personas por el COVID-19 bajo la presidencia de este señor que bajo la de Trump, cosa que los grandes medios corporativos nunca van a decir. La alerta por el coronavirus, que por cierto en algunos medios escuché que le llaman el virus del PSC, lo cual me hace mucho sentido, ya que todo apunta a que este virus nació del Instituto de Virología de Wuhan. También recordemos que por primera vez en el 2019 en esta ciudad se dio la alerta sobre el virus. Hoy en día se han infectado unas 280 millones de personas en todo el mundo y han muerto unos 5,39 millones. En Estados Unidos, unos 51 millones de personas han sido infectadas, mientras que 810,000 han muerto. La agencia de noticias AFP calcula que al menos 4.500 millones de personas en todo el mundo, la mitad de la población mundial, vive bajo políticas de distanciamiento social. Estas políticas han tenido un grave impacto en la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que el mundo podría enfrentarse a la peor recesión económica desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU también ha advertido que la pandemia podría casi duplicar el número de personas en situación de hambre extrema. Más del 90% de la población estadounidense vivió bajo una orden de cierre obligatorio, aunque los 50 estados han empezado a suavizar las restricciones y a permitir que se reanude cierta actividad económica.
Igualmente, la tasa de nuevos casos está disminuyendo en algunos estados, pero la cifra sigue creciendo en California y Nueva York, estados altamente izquierdistas, así como otros estados del sureste. Las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales indicaron el 3 de diciembre que 6,9 millones de personas están desempleadas tras el impacto de la pandemia. Biden emitió este año varias órdenes de vacunación obligatoria que exigen que todos los trabajadores federales, todos los empleados de los contratistas federales se vacunen y que todos los empleadores con más de 100 empleados se aseguren de que sus empleados se sometan a pruebas semanales para detectar el virus o que se vacunen. Estas órdenes de vacunación se han encontrado con una sensata y científica resistencia a nivel nacional y muchos estados republicanos han demandado al gobierno federal por estos mandatos, argumentando que las órdenes de vacunación son inconstitucionales, ilegales y desacertadas. Como dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado, la administración Biden ha expresado repetidamente su desprecio por los estadounidenses que deciden no vacunarse y ha cometido repetidas y abusivas extralimitaciones federales para obligar a los estadounidenses a algo que no quieren. El gobierno federal no tiene la capacidad de despojar a los individuos de su elección de vacunarse o no. Habrá que esperar a ver qué dicen los tribunales sobre los mandatos de este señor. Un tercer punto que quiero reflexionar con ustedes es la desastrosa retirada de Afganistán de la administración Biden. El 15 de agosto cayó el Palacio Presidencial en la capital de Kabul, derribando el gobierno democrático de Afganistán, que llevaba 20 años en funciones. El 19 de agosto, los talibanes anunciaron formalmente el restablecimiento del secular Emirato Islámico de Afganistán. Antes de que el mundo pudiera siquiera parpadear, Afganistán había cambiado y se había convertido en algo tan absurdo que 300,000 soldados afganos entrenados durante años por el ejército de Estados Unidos y equipados con las mejores armas estadounidenses se derrumbaron rápidamente y se rindieron ante una ofensiva talibán rústica y mal equipada. Sin embargo, en ese momento de crisis, el señor Biden y la señora Kamala, que representan en este momento la administración de Estados Unidos, no aparecían por ningún lado. Los periodistas encontraron a regañadientes al secretario de Estado y le preguntaron de qué se trataba todo esto. ¿No se jactaba Biden de que hace un mes el ejército afgano era perfectamente capaz de arrollar a los rústicos talibanes? ¿No dijo que el control de Afganistán por parte de los talibanes era una imposibilidad extrema? ¿No dijo que una repetición de la tragedia de Saigón era imposible en Afganistán? ¿Por qué se enviaron 5,000 tropas más a Afganistán para proteger la evacuación de civiles cuando se suponía que iban a retirar a 2,600 tropas? La retirada de las tropas debería haber sido una cuestión sencilla y solo había unos 2,000 soldados estadounidenses en Afganistán, por lo que no era necesario que el gobierno afgano se derrumbara una vez que se fueran. El problema es que el gobierno, los altos mandos del ejército y las agencias de inteligencia estadounidenses malinterpretaron por completo la situación en Afganistán y se equivocaron por completo con los talibanes. Lo que hicieron las tropas cuando se retiraron fue completamente increíble. Por ejemplo, retirar el 95% de los militares cuando todavía quedaban civiles en Afganistán. Abandonaron silenciosa y repentinamente la base aérea de Bagram, desmoralizando gravemente al ejército afgano y provocando el temor de que los afganos fueran abandonados. Esta tonta y caótica retirada de Estados Unidos condujo a una rápida toma del poder por parte de los talibanes, dejando al mundo libre con un gran revés y una gran pérdida de confianza en Estados Unidos. Ahora que los militares estadounidenses woke han tenido tantas dificultades para llevar a cabo una retirada tan sencilla, ¿cuál será el resultado cuando se enfrenten a una invasión enemiga más compleja y peligrosa? Hacemos una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y suscribirte a nuestro canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto.
También te recuerdo que si nos apoyas compartiendo nuestro contenido con familia, amigos o en tus redes sociales, impulsa mucho al canal y lo hace más visible a más personas, ya que cuando compartes, de alguna manera obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. Pero detengámonos un poco en la crisis de inmigración ilegal en la frontera sur que enumeramos al principio como uno de los errores más peligrosos de esta administración izquierdista. Desde que asumió el cargo, el señor Biden ha revertido varias medidas de seguridad fronteriza probadas de la era Trump, que fueron diseñadas para detener el flujo de inmigración ilegal en la frontera sur y mejorar la seguridad pública en los Estados Unidos. El desgobierno de Biden revocó el Protocolo de Protección al Migrante, el MPP, que mantenía a los inmigrantes ilegales en México y también limitó las prioridades para la aplicación de la ley y la deportación de inmigrantes ilegales, al tiempo que detuvo la construcción del muro fronterizo. Biden también prometió legalizar a 11 millones de inmigrantes ilegales. Estas desastrosas medidas, que en realidad equivalen a la apertura de las fronteras, han atraído un gran número de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos, agravando aún más la crisis de la frontera. Estos cambios en la política de inmigración han desencadenado la mayor ola de inmigración ilegal de la historia de Estados Unidos. Bajo el liderazgo de Biden, Estados Unidos ya ha establecido un récord histórico de mayor número de inmigrantes ilegales detenidos en un año fiscal y en un año natural. En el 2021 se han producido unos 1,7 millones de detenciones, algunas de las cuales han dado lugar a deportaciones. Cerca de 1 millón de personas han sido deportadas o expulsadas y unas 375,000 permanecen en Estados Unidos. En noviembre, algo más de 43,000 inmigrantes entraron ilegalmente en Estados Unidos como unidad familiar, lo que supone un aumento del 5% respecto a octubre, mientras que casi 14,000 inmigrantes ilegales eran menores de edad, lo que supone un aumento del 9% respecto a octubre. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos interceptaron a 127,653 inmigrantes ilegales, un aumento del 10% respecto a octubre. Algunos inmigrantes ilegales ya han sido detenidos más de una vez. Ante esta situación, el 6 de octubre, 10 gobernadores por fin se unieron para pedir al señor Biden que tomara 10 medidas para hacer frente al empeoramiento de la crisis fronteriza. El senador de Texas, Ted Cruz, dijo que las políticas fronterizas erróneas de este señor han llevado a un empeoramiento de la crisis fronteriza, con el número de inmigrantes ilegales en Estados Unidos en un nivel récord y la frontera amenazada por contrabandistas de drogas, traficantes de personas y terroristas. Y criticó a Biden por negarse a abordar el problema. En noviembre, los sheriffs de 17 estados pidieron al señor Biden que despidiera al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y nombrara a un nuevo secretario de Seguridad Nacional que reconozca y respete y haga cumplir el Estado de Derecho. Y aunque el señor Biden puso fin al protocolo de protección al migrante poco después de tomar posesión del cargo en enero, un juez federal dictaminó que la revocación de Biden no siguió el debido proceso y ordenó su restablecimiento, esto en agosto. Finalmente, el 2 de diciembre, el gobierno de Biden tuvo que restablecer la política fronteriza de permanecer en México de la era Trump. El plan exige que quienes solicitan asilo en Estados Unidos esperen en México hasta su audiencia de inmigración. Sin embargo, el desgobierno del señor Biden sigue intentando activamente acabar con el programa. Ante la inacción de la administración Biden que creó la crisis, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el 17 de diciembre que comenzaría a utilizar fondos estatales para construir parte del muro fronterizo. A principios de este año, las fuerzas del orden del estado comenzaron a detener a los inmigrantes ilegales por cargos como la entrada ilegal. Mientras tanto, las autoridades de Florida emitieron el 10 de diciembre una norma que prohíbe la emisión o renovación de licencias a cualquier agencia que acoja a niños inmigrantes ilegales, mientras que el alcalde de Yuma, Arizona, declaró el estado de emergencia en la ciudad debido a la afluencia de inmigrantes ilegales.
Ahora les quiero comentar que el plan paternalista de endeudamiento socialista llamado Proyecto de Ley Build Back Better de 1,75 billones de dólares de Biden sufrió un revés de quienes menos lo esperaban, del valiente y sensato senador demócrata Joe Manchin, quien se negó a apoyar la agenda de despilfarro de la extrema izquierda. El 19 de diciembre, el senador Joe Manchin tomó la decisión de no votar por este proyecto de ley Build Back Better del señor Biden, y esta decisión enterró un esfuerzo muy reñido por las fuerzas de extrema izquierda del Partido Demócrata por llevar adelante su plan. Y es una gran derrota para ellos. No cabe duda de que esta es una buena noticia para todos los estadounidenses. El senador Manchin dijo que había negociado durante meses con Biden, con Pelosi y con Chuck Schumer, pero que no habían podido llegar a un acuerdo. Al hablar de las negociaciones, dijo que ante la confluencia de tantos problemas como la inflación, la deuda nacional y la pandemia del COVID-19, no podía votar a favor de este proyecto de ley que endeudaría más a la nación, sobre todo si no podía explicarle a sus electores las razones por las que había votado a favor de tal locura. Él dijo que hay partes del proyecto de ley que apoya, pero que el costo político y económico es simplemente demasiado alto. El Congreso debería dar prioridad al alivio de la pandemia y a la inflación, que son las mayores preocupaciones de los estadounidenses, por encima de un proyecto de ley de gasto social, es decir, paternalismo clientelar al estilo latinoamericano. Así que el senador Manchin no está de acuerdo con los otros demócratas extremos que han fijado fechas de caducidad anticipadas para programas populares del proyecto de ley, como varios incentivos para que los ciudadanos paguen menos impuestos. Cree que estos ocultan otros intereses y sería deshonesto para quienes lo eligieron en Virginia Occidental. Destacó un reciente análisis del proyecto de ley realizado por la Oficina Presupuestaria del Congreso, que mostraba que si se renovaban todas las disposiciones incluidas en el proyecto, a la larga, estas ideas socialistas costarían más de 4,5 billones de dólares en los próximos 10 años. Manchin dijo que necesitan tener una posición fiscal saludable con un presupuesto asequible. Su decisión suscitó, por supuesto, una inmediata y dura reprimenda desde dentro del partido. El senador socialista de extrema izquierda, Bernie Sanders, dijo en una entrevista con el CNN que el senador Manchin tendría mucho que explicar al pueblo de Virginia Occidental e incluso, según su perspectiva, Sanders dijo que Manchin no tiene el valor de defender lo que es correcto. Claro, según la mirada de regalar dinero de los contribuyentes que tiene Sanders. Así que, sumándose a la cacería de brujas contra el valiente senador Manchin, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, emitió un mordaz comunicado en el que pedía al senador Manchin que reconsiderara su oposición al proyecto de ley Build Back Better del señor Biden. Y la diputada de extrema izquierda de Minnesota, Ilhan Omar, tuiteó que las excusas del senador Manchin no tenían sentido, sin dar argumentos jurídicos y menos económicos, claro está. En cambio, el representante republicano Dan Crenshaw tuiteó que el veto de Manchin ha permitido a los Estados Unidos esquivar una grave bala y que el proyecto de ley Build Back Better está muerto. Por su parte, Nikki Haley, la ex gobernadora de Carolina del Sur y embajadora de la administración Trump para las Naciones Unidas, dijo que la decisión de Manchin era un regalo y una segunda oportunidad para los Estados Unidos. Para cerrar nuestro programa el día de hoy, hablemos de Trump y cómo el segundo impeachment del Senado lo declaró inocente. El 13 de febrero, el Senado de Estados Unidos votó 57-43 para absolver al expresidente Donald Trump de todos los cargos en el segundo juicio político. Esta votación quedó muy lejos del requisito constitucional de que 2/3 de los miembros estén de acuerdo con la condena, provocando la furia del socialismo mundial. La Cámara inició un segundo juicio político contra Trump por el único cargo de sedición, con una votación de 232 a 197. Los cargos se derivan de la irrupción del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, que los gestores del impeachment demócrata y otros demócratas calificaron de disturbios y afirmaron que Trump los había incitado, sin tener pruebas civiles ni penales. Recordemos que todo esto solo es teatro político y juego de los grandes
medios de comunicación izquierdistas. El abogado de Trump, Michael Van Der Veen, insistió en sus argumentos finales en lo obvio. La acusación de los demócratas contra Trump era poco sincera y exagerada, y que el proceso de destitución era inconstitucional. Influyentes republicanos del Senado votaron en contra de destituir, deshonrar o aniquilar políticamente a Trump con un impeachment. Entre estos estaba Mitch McConnell, Ted Cruz, Lindsey Graham y Roy Blunt. Pero 7 senadores republicanos, rhinos por supuesto, votaron a favor. Trump respondió diciendo lo siguiente, y ahora lo cito. La República Constitucional se basa en un Estado de Derecho justo que es una garantía indispensable de nuestras libertades y derechos. Esta es una tragedia de la época que un partido político sea libre de denigrar el Estado de Derecho, denigrar a las fuerzas del orden, aplaudir a las turbas, excusar a los alborotadores, convertir la justicia en innumerables venganzas políticas, perseguir, poner en lista negra, cancelar y silenciar a todos los que no están de acuerdo con ellos y sus puntos de vista. El impeachment es otra fase de la mayor caza de brujas de la historia de la nación. Ningún presidente ha vivido algo así, y continúa porque nuestros oponentes no pueden olvidar que casi 75 millones de personas votaron por nosotros hace unos meses, el mayor número de votos jamás emitido para un presidente en funciones. Al final, toda esta farsa cae por su propio peso. Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Te recuerdo que el día de mañana te estaremos presentando la primer parte del resumen anual que tenemos preparado para ti. Y así podamos juntos recorrer las historias más importantes que marcaron este año que está por terminar. Así que bueno, te esperamos mañana a la misma hora. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta mañana.